Hola, hola, me llamo Lulu y hoy vamos a hablar un poco de la figura del profesor. Como siempre estoy metiendo un poquito de caña a los profesores porque para mí son seres súper importantes y que tienen un poder tan grande, hoy voy a hablar realmente de cuál es el trabajo de un profesor para que a todos nos quede claro. Porque el trabajo del profesor es maravilloso y cambia a personas, las impulsa, las crea y hace unas cosas brutales. Entonces hay que valorar muchísimo el trabajo del profesor. Así que vamos a ello. Lo primero es que me encantaría que hiciésemos una reflexión sobre qué es para vosotros un profesor. Entonces me encantaría que paraseis el vídeo y pensaseis qué es para vosotros un profesor. Lo pensásemos y volviésemos al vídeo, ¿vale? Porque hay como siempre dos vertientes. Están los papis y mamis o la gente en general que cree que el colegio es donde se le va a educar y que venga ya educadito del cole, ¿vale? Y luego está la otra parte que es donde el colegio es, como lo llama siempre, mi segunda casa. Mi segunda casa. Y para mí ni una ni otra. Para mí el colegio no es un sitio donde se le eduque a un niño. Para mí el colegio es un sitio donde se le orienta y se le instruye. ¿Qué significa esto? Que tú, si quieres que tu hijo aprenda a respetar a los demás, eso se lo enseñas en casa, respetándoles a ellos, respetando a tu marido, respetando a el círculo en el que estéis. Si tú quieres que tu hijo sea generoso y comparta con los amigos, le tienes que enseñar a compartir. A compartir la comida, a compartir un juguete con su hermano, a compartir. Y entonces en el cole compartirá lo que tenga que compartir. ¿Vale? Y en el cole se le van a enseñar valores que tú has apostado por ellos al apuntar a ese colegio y se les van a enseñar contenidos de historia, matemáticas, inglés y todo eso. Entonces, es verdad que en el colegio aprenden lo más básico en cuanto a contenido, que es sumar, restar, multiplicar, dividir, escribir y leer. Para mí eso es lo más importante para desarrollarte ya a nivel cognitivo y que ya puedas explorar y explotar. ¿Vale? Pero todo lo demás a nivel educativo se enseña en casa. Los modales en la mesa se enseñan en casa. ¿Vale? Entonces hay que diferenciar muy bien de qué se hace en el colegio y qué se hace en casa. Entonces, en el colegio podemos apoyar mucho lo que le hayas enseñado en casa, siempre que le enseñes el respeto hacia los demás, compartir, modales, las bases de la educación, ¿vale? Y de convivencia con los demás. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que para mí el profesor es la persona más importante del mundo. ¿Por qué? Porque gracias al profesor tú te vas hacia un lado o hacia otro, te vas por un camino o por otro. Entonces, a mí me da la impresión de que el profesor tiene un poder abismal, un poder brutal, pero tiene la misma magnitud de poder hacia el lado bueno que hacia el lado malo. Por eso pienso que y por eso meto mucha caña a los profesores, con que tienen que ser buenos profesores, tienen que motivar a nuestros alumnos, tenemos que conseguir que tengan buena autoestima, confianza en ellos mismos y tal. ¿Por qué? Porque si tú llegas al corazón de tu alumno, te saldrá un niño con un exitazo brutal, con autoestima, con confianza en sí mismo, sin miedo a hacer preguntas, sin miedo a comerse el mundo, con ganas de intentarlo y que si fallo no pasa nada, lo vuelvo a intentar hasta que me salga. Cuando el profe llega al corazón de los alumnos, pasa todo esto. Ahora bien, cuando tenemos un profe que ya ha perdido su vocación, porque ya está cansado, ya está quemado, ya está un poco más amargado con el trabajo porque ya no puede más de tal. Entonces hacemos el efecto contrario. Lo que hacemos es hundir a nuestros alumnos. Les decimos que no valen nada, que es que no van a probar, que es que no sé cuántos, y les llevamos por otro camino. Entonces, tenemos las dos vertientes. Por eso hay que cuidar mucho y mimar mucho a los profesores para que consigan el efecto positivo que queremos. Cuando somos pequeños, los niños, sobre todo de 0 a 6, son muy, muy, muy emocionales, ¿vale? Y son como esponjas. Y todo lo que se les diga se les queda. Es decir, que si tú coges a un niño y le tratas como un burro, vivirá toda la vida creyendo que es un burro. Ahora bien, si tú coges a un niño y le tratas como si fuese capaz de comerse el mundo, de conseguir todo lo que se proponga y diciéndole que es un crack si él quiere y que puede conseguir lo que quiere, el niño crecerá creyendo que puede conseguir todo lo que se proponga, que simplemente tiene que creérselo, que se tiene que esforzar, que tiene que marcarse objetivos en la vida y conseguirlos cumplir y todo eso. El niño los conseguirá. Todo está en base a lo que le digas y a cómo le trates. O sea, por eso fijaros en el poder que tenemos los profesores.
que también en casa, si el padre le trata como un burro, creerá que es un burro, y si la madre le trata como un ser capaz de conseguir lo que quiera, crecerá creyendo que puede conseguir lo que se proponga. Esto es muy importante, pero si todos les ayudamos a poder conseguir sus objetivos, pues todos creerán que pueden conseguir el éxito. Por eso digo que la responsabilidad de un profesor es muy grande y les exigimos muchísimo. Entonces yo solo pido que valoremos a los profesores. Para empezar, porque ellos son el pilar fundamental que sostiene la educación. O sea, si tu hijo va al cole y aprende cosas, es gracias al profesor. Si un día el director no está en el colegio, no pasa nada. Pero si falla el profesor, sí que pasa. Si tu profesor no va una semana y no encuentran un sustituto o alguien o otro profesor que le sustituya, que el caso es lo mismo, ¿qué haces? El profesor es la persona más importante porque te guía durante toda tu vida en tu camino. Y si, por ejemplo, tu hijo siempre se le han dado bien las matemáticas y luego ya cuando entran a eso, física y química, y se le da bien y él le encanta todo eso y cree que está encaminado hacia una ingeniería, como venga un profesor de cuarto de la ESO, de matemáticas, donde no le gusta lo que hace, donde estoy un poco quemado del sistema educativo y de todo esto, y no sepa motivar y orientar a este niño de repente decide que las mates no se le dan bien y cambia totalmente lo que piensa. Simplemente porque un profesor le ha tocado que a nivel emocional no estaba bien, que no le ha sabido motivar, que no ha sabido conectar. Solo un profesor. Solo necesita un momento donde a un niño se le hunda o se le machaque con la motivación que tenía con esta asignatura porque se le daba bien. Solo necesita un momento para decir, quiero cambiar. Por eso el profe tiene muchísimo poder. Tiene muchísimo poder, tiene muchísima responsabilidad. ¿Y qué pasa? Que a los profesores se les paga mal. Tienen a 30 alumnos. Cada alumno tiene unas necesidades diferentes, que si TDA, que si dislexia, que si un niño aprende de una manera, que si otro niño aprende de otra, que si no tienen apoyos en el colegio para ayudarles, que si, o sea, un sinfín de cosas y al final ellos pues obviamente se saturan, se queman y encima lo único que reciben es quejas. Quejas de no, es que mi hijo no aprueba porque tal, no, es que mi hijo no sé qué. Basta ya. O sea, la figura del profesor es importantísima porque guía a tu hijo en todo su camino. Le enseña, le instruye, le orienta, le dice qué es lo mejor para él y qué es lo peor para él según cómo le conozca. Siempre que puede intenta echar un cable. Esa es realmente la figura del profesor. Así que, en general, yo sé que hay muchos profesores que no son muy buenos a día de hoy, sé que hay muchísimos profesores que no conectan con la motivación y no saben motivarles, pero por favor, os pido que vamos a valorar a todos esos profes, vamos a subirle la autoestima a todos esos profes para que se vuelvan a enamorar de su carrera, que vuelvan a encontrar su vocación, porque lo que hacen no lo hace nadie. Porque enseñar, a lo mejor tú sabes mucho de ecuaciones, sabes mucho de estadística, sabes mucho sobre historia, pero es que no es que sepas mucho, es cómo lo enseñas. Esa es la clave, que todo el mundo puede saber y tener mucha información de muchas cosas, pero enseñarlo a alguien, entender cómo funciona la mente del de enfrente, conectar con el de enfrente y hablar el idioma del de enfrente, eso ya no lo hace todo el mundo. Eso lo hacen los profesores. Así que vamos a valorar mucho a los profes, vamos a quererles muchos y si alguna vez vemos que algún profesor no tiene la motivación o vemos que está quemado o vemos que está más frustrado, lo que sea, vamos a intentar darles un poco de cariño y de amor para que vuelvan a encontrar su vocación y que sepan que estamos ahí para apoyarles. ¿Qué pasa? Porque cada día el profesor está más quemado. Aparte de por lo ya mencionado, yo creo que aquí hay un punto muy importante. ¿Cuál es este punto? Que es, de eso yo me he dado cuenta yo, ya siendo adulta y diciendo qué es lo que está pasando. Y yo lo he hecho y he dicho, quiero solucionarlo y arreglar mi error. Cuando yo era pequeña, yo iba al cole y un día yo me portaba mal o lo que sea, pues tus padres te regañaban en casa, te castigaban o lo que fuese, ¿vale? Vale, ¿qué pasaba el día que un profesor se equivocaba y me regañaba cuando yo no había sido? Pues que a lo mejor, y mis padres veían a lo mejor que el profesor me había tratado un poco más mal de la cuenta y no era un comportamiento apropiado tampoco para un profe.
A mí me echaban la bronca en casa, me callaban y me castigaban o lo que fuese, y luego a lo mejor, sin que yo lo supiese, se acercaban al profesor y les decían lo que pensaban. Pues yo creo que no has actuado de manera correcta con mi hija cuando al final ella no ha sido la responsable o lo que sea. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Ahora pasa todo lo contrario. Ahora es el padre el que junto con su hija ponen a parir al profesor. Entonces, ¿qué pasa? Que el profesor en esa clase pierde totalmente la autoridad frente a ese niño. Eso es lo que no puede pasar. Entonces, os pido, padres y mamis, por favor, que mucho cuidado con esos comentarios que hacéis. Al final, lo que os cuenta vuestro hijo es solo su propia versión, es solo cómo a él lo parecido como tal. Por favor, os pido que cuando os enfrentéis a esta situación, antes de decirle nada a vuestro hijo, que le tratéis a él, le escuchéis, le comprendáis, le digáis, bueno, voy a hablar con tu profesor para ver cómo han sido las cosas y tal. Independientemente de que el profesor en algún momento haya actuado un poquito de manera exagerada con tu hijo, eso jamás lo enseñes al niño. Jamás, porque pierde toda la autoridad frente al profesor, y perder la autoridad en parte es perderle el respeto. Entonces llega a clase al día siguiente y se ríe de él. ¿Por qué? Porque se cree que su padre le apoya. Porque su padre pone a parir al profe, ¿qué me queda? Entonces, por favor, vamos a volver un poco a mantener las formas con eso y a recordar que no somos colegas de nuestros hijos. Somos sus padres. Les ayudamos, les apoyamos y les orientamos. Y cuando hacen cosas malas se lo decimos. Cuando hacen cosas buenas se lo decimos también. Y si por lo que sea otra persona adulta se ha equivocado con vuestros hijos, decírselo directamente a la persona adulta, pero no le quitéis responsabilidad al alumno. Porque al final el profesor le ha regañado porque igual él ha tenido una acción o está actuando de alguna manera que le hace creer al profesor que realmente él es un poco responsable. ¿Vale? Entonces no le estoy quitando el problema al profesor, simplemente os pido que no apoyéis al hijo en poner a parir al profesor y intentemos ser lo más maduro que se pueda, hablando sobre todo y explicándonos con nuestros hijos sin poner a parir al profesor y luego acerquémonos al profesor sin que nuestro hijo se entere y hablemos con él de lo que ha pasado y cómo lo podemos solucionar. Yo creo que es la mejor manera, la más efectiva para que el alumno siga respetando al profesor en clase, que vea que no todo lo que hace el niño y lo que tal se lo cubren los padres, y por otro lado vamos a intentar motivar y potenciar la figura del profesor. ¿Vale? Sabiendo que es un ser tan importante, que pasan tantas horas con ellos, que les enseñan tantas cosas y que es una persona que les podría motivar hacia el bien. ¿Vale? O sea, a todos nos compensa que el profesor esté contento y que el profesor esté motivado y que al profesor le guste lo que hace. Porque al final instruye, orienta, guía y ayuda muchísimo a los alumnos. Si pierde la autoridad total de los alumnos porque padres y alumnos ponen a parir a los profesores, pues ellos como están desmotivados, se queman, no les gusta su trabajo, pierden su vocación y entonces no dan la clase de la misma manera. Así que os pido que intentemos trabajar esta parte que es muy importante. ¿Vale? Así que la tarea de esta semana es sobre todo dedicada a los padres y mamis, y vuestra única misión es acercaros al profesor y decirle todo lo bueno que veis en él o en ella. Vale, vamos a motivar a los profesores. Yo siempre lo he dicho así. Igual que yo he creado este canal de YouTube porque yo siempre he dicho esto. Yo siempre consigo motivar muy bien a mis alumnos y les tengo a todos súper motivados, queriendo sacar las asignaturas y a tope de power, como decimos nosotros, ¿vale? Y ahora he dedicado a hacer este canal de YouTube, ¿para qué? Para decir, ostras, si soy capaz de motivar a los alumnos, a lo mejor si soy capaz de motivar a padres y profes, ellos pueden motivar a todas sus clases y al final estamos consiguiendo llegar a muchos más niños, que al final siempre es mi objetivo. Vale, pues ahora lo mismo. Esto es un círculo. Si yo quiero que mi profe esté motivado y que motive a mi niño, a lo mejor le tengo que motivar yo. Pues si puedo poner mi granito de arena y motivarle un poco y valorar todo lo que hace bueno en las aulas y todo lo que se esfuerza y todo lo que lo intenta, pues igual él va más motivado a las clases y también aplica lo mismo a sus alumnos. ¿Vale? Así que vamos a intentar decir más cosas positivas a nuestros alumnos, a nuestros profesores, siempre, también a nuestros alumnos, por supuesto, más cosas positivas a nuestros profes, y profes vamos a reencontrarnos con nuestra vocación y vamos a darlo todísimo. ¿Vale? Así que nada, muchísimas gracias por escucharme y por ver mis vídeos, y nada, ya saben, suscribiros.